Bueno, buenos días jóvenes, buenos días chicos, bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido número 1 en este tercer bloque en el curso de emprendimiento. Como hemos venido trabajando, pues en este estudio, en el curso de emprendimiento, hemos venido trabajando una retroalimentación, ¿sí? De temas pues que son muy importantes a la larga para su emprendimiento, que tienen ustedes pues que tomar mejores o vayan, cuando vayan a tomar decisiones, pues lo tengan así presente. En la clase anterior, ¿sí? Vimos el comportamiento de las deudas, dependiendo pues dependiendo de cuánto teníamos de qué pagar de interés, cuánto era nuestro pago mensual, y así sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de la deuda. Si iba a subir o se iba a decrecer esa deuda. El día de hoy, voy a apagar mi cámara porque voy a compartir. Vamos a trabajar esta sesión, ¿sí? La sesión número 8, que tiene como nombre una decisión para el futuro, ¿sí? Cuando estamos hablando de una decisión para el futuro, es cuando estamos hablando de qué opciones tenemos nosotros de crédito, ¿sí? Si realmente un banco es la mejor opción, si el préstamo de un amigo, prestamista, una casa de crédito, o en el caso de los ejemplos que se encuentran en el libro, que dice un crédito universitario, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo un par de ejercicios, o vamos a hacer, sí, vamos a hacer un par de ejercicios, y siempre pues vamos a ir viendo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál de las 2, 3 o 4 opciones que se nos presentan pues son las mejores? ¿Sí? Porque dependerá de cuánto es el interés que hay que pagar, cuántas mensualidades hay que pagar, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de mensualidades, estamos hablando del tiempo, ¿sí? Que nosotros tenemos para pagar en meses, en años, y todo eso, pues, a la larga, pues, viene a afectar. Si también yo pueda tener alguna penalización, cositas así. Entonces vamos a ir haciendo un par de ejemplos y nuevamente voy a pedir que ustedes me colaboren nuevamente ahí haciendo ustedes las operaciones y irme diciendo pues los números que vayan saliendo. Y vamos a usar la pizarra. Bueno, y tenemos la pizarra. Entonces, lo primero que tenemos que establecer o saber, pues es más que todo los datos principales de la deuda, ¿sí? Dentro de los datos principales de una deuda que nosotros tenemos que saber, pues el primero, pues es el monto, ¿sí? O cantidad a pagar, ¿sí? Lo que nosotros prestamos, solicitamos al banco, etcétera, etcétera, ¿ya? Pues al saber esto, ay, perdón, al saber esto, pues ya sabemos en qué, perdón por la expresión, pero aplicamos, nos estamos metiendo. Otra cosa que debemos de saber, pues es la cantidad de los intereses, ¿sí? Y estos lo tenemos que saber en dos formas, el interés anual y mensual. Tenemos que saber las dos formas porque puede que nos sirva para saber cuánto es lo que vamos a pagar. Porque puede que el ejercicio o la deuda diga interés anual. Eso automáticamente con el interés anual me está diciendo que solo voy a aplicar un interés. Eh, Cuando dice interés anual, solo estoy aplicando un interés a toda la deuda. Sí, lo voy a multiplicar por la cantidad de años. Pero si me dice un interés mensual, debo de sacar el interés mensual como lo fuimos sacando mes a mes. ¿Sí?
irlo afectando mes a mes, ¿ya? Bueno. Y por último, tenemos que saber el tiempo, ¿sí? El tiempo para pagar la deuda, ¿sí? Y este tiempo también tenemos que saberlo en años y en meses, ¿sí? Porque como les digo, dependerá cuánto o qué es lo que yo vaya a pagar. Entonces, sabiendo esto y dependiendo qué pueda decir el ejercicio, es como yo voy a entender, ¿ya? Además de eso, hay que entender que eh, hay ciertos, o hay que tomar en cuenta otros aspectos, como les digo, a pesar del monto total, de los intereses y las mensualidades, ¿sí? Eh, también cuándo se debe de empezar a pagar el crédito, esa es una parte fundamental, ¿sí? Cuándo empezar a pagar el crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que sea mi mejor opción económicamente, pero puede que yo no tenga el dinero en el momento que me lo están diciendo, ¿sí? Ejemplo, cuando es así como en los del libro, que son créditos universitarios, en algunos ejemplos dice que es terminando la carrera, empieza a pagar. Y regularmente cuando uno termina una carrera universitaria no es que ya esté recibiendo el primer sueldo, ¿sí? Eh, Hay otros que dice que después de 6 meses puede empezar después de terminar la carrera, 6 meses después puede empezar, entonces ahí ya le da un margen, entonces puede que porque sea un poquito más alto la opción, pero tiene esos 6 meses para conseguir trabajo, para conseguir la primera cuota, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también eso cuando se debe empezar a pagar el crédito, ¿sí? Y luego, pues, como opciones o como segundas opciones, y las voy a poner en otro color mejor, como segundas opciones, eh, también podemos tomar en cuenta como segundas opciones, ay, perdón, se me trae esto, ¿sí? Eh, si hay multas, ¿sí? Por atraso, ¿sí? Si hay multas, si se puede pagar anticipadamente, porque hay veces que hay préstamos que le establecen a uno la cuota, la fecha de pago, y a puro tubo hay que pagarlo en eso, y hay lugares en que le dicen a uno si puede pagar uno o abonarlo al capital, como le decimos, ¿sí? Eh, si hay algún descuento, si hay algún descuento por ese pago anticipado, ¿ya? No les digo un descuento para eso también, es bueno saberlo, ¿sí? Y también si hay alguna observación o condición general. Eh, no general, no. Una observación o condición necesaria, no, principal, pongamos, ¿sí? Ejemplo, dentro del libro, pues decía que tenía que tener una calificación de 8 o más para poder optar al préstamo. Ejemplo, si estuviéramos hablando ahorita con ustedes que tuvieron un promedio de 80 o más, entonces ahí le darían a ustedes el préstamo, ¿sí? ¿Ya? Y luego, pues también ver qué cosas o qué es lo que van a terminar pagando. Porque en algunos casos uno paga las mensualidades, más intereses, más gastos de administración,
cositas así. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Pero bueno, esas son las opciones o las cosas que tenemos que tomar en cuenta en un préstamo, ¿sí? O a la hora de solicitar algo económicamente. Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejercicio y necesito que ustedes ahí en su casita pues me vayan apoyando con las cantidades, por favor, para no sentirme solito, ¿sí? Y olvidado yo de este lado, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Em, Vamos a empezar aquí. Bueno, donde dice monto o cantidad a pagar, vamos a hacer un ejercicio de los del libro, ¿sí? Vamos a ver el caso número 4, ¿sí? Dice, total del préstamo son 1.800.000. Bueno, intereses mensuales o el interés mensual o anual. Entonces aquí vamos a ver primero el anual. El interés anual es igual al 12%. Ujú. Y si queremos sacar el interés mensual, sabemos que ese 12 lo dividimos dentro de 12 meses y por lógica aquí me va a dar que el mensual es igual al 1%. ¿Sí? Ojo ahí. Bueno. Luego, el tiempo para pagar. Están entrando otros. Bueno. Eh, el tiempo para pagar. ¿Sí? 5 años. ¿Sí? 5 años. Entonces, en años, en el tiempo en años, son 5, ¿sí? Y en meses, alguien que me diga cuántos meses tiene ahí. ¿Cuántos meses? 60. ¿Cuándo debe de empezar a pagar el crédito? ¿Sí? En el caso número 4 dice a los 4 años, sí, la carrera debe durar máximo 5, ¿sí? O sea que aquí a los 4 años, ¿sí? Aunque la carrera dure 5, ¿qué página es? Este es un ejemplo, Fabián, no está dentro de... Ah, es la sesión número 8, que tiene por nombre una decisión para el futuro, ¿sí? Eso ya lo trabajaron, pues, por eso lo estamos haciendo, pues, hay una retroalimentación. Bueno, ¿cuándo empezar? A los 4 años, ¿sí? Ojo con eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el último año de carrera, él ya debe de estar trabajando. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, luego de eso, hay que ver si tiene alguna de estas otras condiciones, ¿sí? Dice que multas por pago impuntual, ¿sí? Por atraso, son 2.000. Ok, pues aquí son 2.000. Pagar anticipadamente no se admite, o sea, no se puede. Descuentos por pagar anticipadamente, si no se puede pagar, no hay descuentos. ¿Sí? Y alguna observación principal, ¿sí? Como obtener una calificación de 8 más, como es ahí, o sea, sacar un 80 en su promedio, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Bueno,
Entonces vamos a ver cómo nos sale este préstamo. Y lo vamos a empezar a resolver en la parte de abajo. Yo necesito saber cuánto voy a pagar en total. Bueno, para eso, vamos a cambiar de color feto. Bueno, aquí, entonces, primero debo de saber cuánto voy a pagar de intereses durante los 5 años. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar mi monto. No voy a multiplicar, o sea, mi monto, por mis intereses. Intereses. ¿Sí? Y esto me va a dar, ay, un interés previo. Porque todavía después lo tengo como que volver a multiplicar. Bueno, entonces, el monto es 1.800.000. Eso lo debo de multiplicar por los intereses. ¿Sí? Como dice que el interés es anual, ya. Yo saqué el mensual por cualquiera de las dudas, pero ahí me está diciendo que es anual. Lo debo multiplicar. Recordarles que para convertir ese porcentaje en decimales, únicamente el 12 lo divido entre de 100 y me va a dar 0.12. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 1.800.000 por 0.12. Jóvenes, 216.000. 120.000. 216.000, profe. 216.000. Ok, gracias. Ahorita lo voy a colocar. Nos dan 216.000. Bueno, esto es el interés previo. Ahora para tener ya el interés completo, sí, es el interés previo. Lo voy a multiplicar por el tiempo a pagar. Esto me va a dar mi interés total. Bueno, entonces mi interés previo son 216.000. Y esto lo voy a multiplicar, mi tiempo en años, ¿sí? Aquí lo voy a poner. El tiempo en años. Y aquí los intereses, con interés. 1.080.000, profe. Ahí está hoy. Tiempo en años son 5. ¿Cuánto les dio, me dijeron? 1.080.000. Un millón 80.000. Un millón. Ay, me faltó la Q, perdón. 0.80.000. Así. Va. ¿Sí? Esos son los intereses que yo voy a pagar durante los 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi deuda total, espérame, para tener mi deuda total, yo debo de sumar mi monto más interés total. Entonces, mi monto es de 1.800.000 más 1.080.000. Eso me va a dar mi deuda total. Entonces, aquí les da, 2.880.000. 2.880.000. ¿Sí?
Esa es mi deuda total, ¿ya? Para saber la cantidad mensual que yo debo de tener, ¿sí? Mi pago mensual. Lo que debo hacer es que la deuda total la voy a dividir dentro del tiempo en meses. Esto me da, no dije, mis mensualidades. ¿Ya? Entonces aquí mi deuda total, que son 2.880.000, me faltó una coma aquí, dividido en la cantidad de meses. ¿Cuántos meses son? Ay, 60. 60. Ah, vamos bien, vamos bien. Ahí. Dividido 60 meses. Y esto les da 48.000. 48.000. ¿Sí? Pero esto es para pagarlo en 5 años, como es el tiempo que tiene para pagar. Pero si se dan cuenta, tiene 5 años para pagar. eh, eh, entonces ahí ya lo tenemos. Pero hay que tomar en cuenta que esta es una primera opción de pago, ¿sí? Tengo 48.000 de mensualidad, eh, pero que si tiene 5 años para pagar, ¿sí? Tiene que pagar, como dice ahí, eh, a los 4 años, ¿sí? O sea, la carrera debe durar 5 años máximo, como decía, pero a los 4 años, pues debe de empezar a pagar, ¿sí? O sea, después de 4 años, él debe de tener que empezar a pagar. O sea, por eso les decía yo que en su último año de carrera, él debe de empezar a pagar. Esas condiciones también hay que tomarlas en cuenta, porque de repente que la carrera no le da para trabajar, entonces también tiene que ver uno cómo es, pues, que uno tiene que solucionar eso, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos esta opción, ¿sí? Ya se dieron cuenta de lo que necesitamos sacar. Entonces, esta es una opción que yo tengo para trabajar. Como la sesión se llama una decisión para el futuro, debemos de tener por lo menos dos opciones. Entonces, esta es la opción A, ¿sí? Ahí tomen el screen y todo porque voy a hacer la opción B para ver cuál de las dos opciones realmente nos conviene. Entonces, no sé si le van a tomar ahí algún pantallazo o algo para comparar conforme al otro. Y otra cosa, si se acaba la reunión, sí voy a necesitar que vuelvan a ingresar para que, por si no me alcanza el tiempo que hace falta. ¿Sí? Bueno, ¿ya le tomaron pantallazo? Ya, profe. Entonces vamos a hacer la opción B. Y voy a cambiar los datos, pues que me diga la opción B. La opción B dice, ¿sí? Eh, total de la deuda sigue siendo 1.800.000, o sea, la misma cantidad. Los intereses son ahora el 25%. Ojo con eso. 25%. ¿Cuánto sería el interés mensual? 25 dividido 12. Profe, a mí me sale 2.083333. Vamos a ver, 0,8. Así. Sí. Va, ahí estamos. Solo dos dígitos. Ahí estamos. Bueno. Tiempo para pagar 4 años. Ah, ya no son 5, ahora son 4. ¿Cuántos meses serían? Matemáticos ahí. 50.
4 años, ¿cuántos meses serían? 48, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo debe de empezar a pagar el crédito? Al terminar los estudios. Ah, bueno, quiere decir que empieza a pagar a los 5 años. Porque eso, a los 5 años, pues entonces tiene un año para reunir el dinero. Ya íbamos viendo que ya tengo un espacio para respirar, ¿sí? Bueno. Luego dice, multas por atraso, 100 quetzales. Bueno, está bien. Pagos anticipados no se admiten, descuentos no se admiten, ¿sí? Y alguna otra observación es que debe de sacar 90 o más. Pero eso ya, como les digo, como es un interés universitario, pues está dentro de eso. Bueno, entonces ustedes se sabrán, si digamos fuera para Pablo Aceituno, sabrá él si tiene un promedio de 90 o más, podrá optar a él, ¿va? Por ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a cambiar todas estas cantidades que yo necesito. Bueno, el monto sigue siendo el mismo, va, pero ahora el interés es diferente, es el 25%. Eso quiere decir que 1.800.000 lo voy a multiplicar por 0.25. Y eso les da 450.000. 450. Muy bien. Va, ahora, ese es mi interés previo. Entonces, mi interés previo, ahora para sacar el interés total, es mi interés previo que son 450.000. Lo voy a multiplicar por el tiempo en años. ¿Cuántos años son? 4. ¿Cuánto les da? 1.800.000. 1.000.000. Hasta. Gracias. Bueno, entonces, quiere decir que yo voy a, para mi deuda total es 1.800.000 más 1.800.000. ¿Cuánto les da ahí? 3.600.000, creo yo. 3.060.000. Va. Y esa deuda total, 3.600.000, lo van a dividir entre los 48 meses. Son ¿Cuánto? 75.000. ¿Cuánto? 75.000. Bueno, esa es mi opción B. ¿Sí? Bueno, miremos las diferencias. Podemos decir, para ustedes, entre las dos, ¿cuál es la mejor opción? ¿A o B? B. ¿Por qué B? Estoy pagando más. Ah, es que no me digan solo B. O sea, ¿por qué? Tomen en cuenta que en la primera opción pago menos, pero debo de empezar mientras estoy estudiando. Y la opción B, pago más, pero tengo un año para juntar, aunque sea la primera mensualidad o conseguir trabajo, pero puedo terminar de estudiar tranquilamente. Entonces, Sí, profe, la B. la B. Sí, aquí tienen que tomar muy bien, Jan. Aquí tienen que tomar en cuenta que la opción B termina siendo la mejor opción porque tienen ese tiempo extra, ¿sí? Para poder reunir el dinero o en ese año empezar a ahorrar y tener esos pagos, ese dinero y más de una mensualidad, porque ejemplo, si empiezan a ahorrar dependiendo de su sueldo, pues tienen eso para poder pagar. Raí.
Profe, y también es mejor porque también se sale más rápido de pagarlo. Ah, tenemos menos tiempo para pagar. Eso es cierto. Muy bien, esa es otra opción viable ahí, que yo tengo menos tiempo para pagar esa deuda. Salgo mucho más rápido y puedo cumplir otros sueños o meterme a comprar algunas otras cosas mucho más pronto que con el otro. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, les deseo un exitoso y feliz fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Adiós, Gran Madrid, profe. profe. Nos Feliz fin de semana. vemos. Feliz fin de Va a semana. ver el gran, Ya, la gran profe. Champions del Gana Rojo. los cremas. Ya ganaron ayer, el domingo, de trámite.